Tengo una gran pregunta que hacerte. ¿Por qué es posible estar haciendo una nave espacial más poderosa de la Tierra y al poco tiempo poder anunciar que estás creando una nave todavía más grande y poderosa? La mayoría pensaría que no es posible, pero eso es exactamente lo que está haciendo Elon Musk. Ha revelado la próxima versión de esta nave, que sí que simplemente es un monstruo como es la próxima generación de este cohete. ¿Y quieres saber por qué SpaceX necesita un cohete tan grande? Pues quédate a ver este vídeo y descúbrelo con nosotros, porque SpaceX es una empresa ambiciosa bajo el control de Elon Musk que se está moviendo de éxito a éxito, y la compañía actualmente opera el cohete más poderoso del mundo llamado Falcon Heavy, mientras que aún posee uno de los cohetes más activos en operación, como el Falcon 9 de SpaceX, que envía regularmente cargas útiles a la órbita para empresas privadas, incluidas las mismas como puede ser SpaceX, además de cargas para entidades gubernamentales como puede ser el ejército de los Estados Unidos. Pero SpaceX también tiene un socio cercano al lanzamiento como puede ser la NASA, el cual transportará carga y seres humanos a la Estación Espacial Internacional. La relación de trabajo entre SpaceX y la NASA incluso ha mejorado con el paso de los años, pues recientemente han firmado un contrato para una misión en la Luna a cargo de SpaceX, porque obviamente ellos poseen el cohete que es más poderoso, y por eso la NASA no ha podido impedir que Elon Musk, que sueña todavía aún más grande, y que SpaceX, que está desarrollando actualmente un cohete, permita alcanzar sus mayores sueños. Elon Musk ha logrado mucho, pero su gran objetivo más ambicioso es colonizar Marte, como ya lo sabrás, llevando millones de personas para conquistar el planeta rojo, y eso obviamente no es poca cosa, ya que el plan requiere que alrededor de 1 millón de personas sean transportadas de la Tierra a Marte. Pero para eso no puedes tomar 1 millón de personas simplemente y arrojarlas al duro entorno de Marte, sino que también tienes que preparar todo el entorno antes de su llegada. Y esto obviamente requiere toneladas de carga para proporcionar todo lo necesario, incluidos los sistemas de soporte vital, los alimentos, las herramientas y entre otras cosas, porque actualmente ninguna nave espacial puede llevar humanos desde la Tierra a Marte, y por no hablar de las muchas toneladas de carga que tienes que llevar. Pero para ello esto no va a ser un problema, ya que SpaceX está desarrollando la nave espacial que va a necesitar para cumplir aquella misión, la Starship 2.0, y mientras aún está en desarrollo, muchas personas ya han visto el potencial del enorme cohete, y la NASA quiere usarlo para llevar astronautas estadounidenses a la Luna. El Pentágono la quiere usar para mover carga militar en todo el mundo en minutos. Los astrónomos y las compañías de satélites y los aspirantes a turistas espaciales están considerando su potencial para poder reducir drásticamente el coste de llegar al espacio. Elon Musk lo llama el santo grial de la tecnología espacial, porque la Starship 2.0 es más alta que la Estatua de la Libertad cuando está completamente apilada, llega a los casi 122 metros. También es más alto que Saturno V, el cohete que envió a los astronautas estadounidenses a la Luna durante el programa Apolo de la NASA. El Starship 2.0 está diseñado para ser aproximadamente el doble de potente que el Saturno V y tiene un diámetro más amplio que otras naves espaciales orbitales. Eso hará posible transportar grandes cantidades de carga o muchas personas a la vez para llegar a la órbita. Starship se asienta sobre un imponente cohete propulsor llamado Super Heavy. Sin embargo, tan pronto como las dos piezas de la nave escapan de la atmósfera, las dos partes se separan cerca del borde del espacio. Pero realmente, ¿cómo funciona realmente esto? Pues mientras la Starship 2.0 continúa en la órbita, el propulsor Super Heavy, que lo ayuda a despegar, regresa para aterrizar cerca de su plataforma de lanzamiento. Pero el propulsor no va a aterrizar, porque una enorme torre equipada con brazos mecánicos, que se pueden llamar palillos, agarra el cohete descendiente para aterrizar lo más suave posible, porque obviamente la Starship también tiene que regresar en algún momento a la atmósfera de la Tierra. Poco antes de aterrizar, obviamente lo hará sin encender sus motores para poder tener ese seguro de no voltearse verticalmente para un aterrizaje suave, y también para ser atrapado incluso antes del primer vuelo de prueba orbital de Starship. La nave espacial ha visto muchísimas mejoras, como por ejemplo que SpaceX había estado desarrollando un motor de aceleración conocido como el Raptor, que proporciona el empuje de Starship. SpaceX ahora mismo está trabajando en la versión de estos motores que ofrecen mucho más empuje, son más fáciles de producir y cuestan mucho menos. Sobre el nuevo Raptor, Elon Musk ha dicho que es necesario una revisión completa del diseño del motor, obviamente, que realmente puede hacer que la vida sea multiplanetaria, y que SpaceX también ha revelado que aumentará la cantidad de motores Raptor tanto en el esfuerzo de Starship como en el del Super Heavy. A la carga útil de la nave puede levantar pasando de unas 100 toneladas a más de 150 toneladas, porque la compañía utiliza un enfoque diferente para la construcción de cohetes que le ha permitido avanzar muchísimo más rápido, por lo que prueba prototipos completos en lugar de componentes separados. Y claro, muchos prototipos terminaron en llamas, pero los desastres obviamente han ayudado a SpaceX. Han aprendido y han hecho los ajustes necesarios rápidamente. Lo sorprendente de Starship, incluso antes de la nueva versión más grande revelada por Elon Musk,
son los muchos usos que las personas fuera de SpaceX han soñado con esta nave y actualmente están gastando dinero en investigar. Por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos tiene sus propios conceptos para los cohetes que SpaceX ha usado y está fabricando. La Fuerza Aérea ha otorgado a SpaceX 102 millones para estudiar el uso de la nave espacial como un buque de carga que podría desplegar recursos en varias partes del mundo en cuestión de minutos o transportar de punto a punto potencialmente, porque Starship se lanzaría a la órbita y volvería a entrar en una región en particular. También podría entregar suministros humanitarios o carga militar en una fracción de tiempo y olvidarse también de los aviones militares tradicionales, porque en la legalidad y la logística de tal concepto son las cosas que quedan por resolver. Algo más que fue bastante alucinante incluso antes de que Elon Musk revelara la nueva nave Starship 2.0 son las implicaciones de costos. A pesar de su potencia y el tamaño del sistema de los cohetes, es más económico que el Falcon 9, principalmente debido a su diseño reutilizable. Elon Musk ha revelado que los vuelos de Starship podrían costar tan solo $2 millones por lanzamiento en comparación con cada vuelo del Falcon 9 que cuesta aproximadamente $62 millones. Entonces imagínate cómo será la nueva nave poderosa de Starship 2.0, porque no hay que negarlo, la nueva nave es enorme y emocionante y nos ha revelado que es hasta 8 veces más grande que la versión actual. El diseño actual de Starship tenía 12 metros de diámetro y antes de que se redujera, lo que eso significa es que Elon Musk no está contento con la reducción y quiere hacerlo aún más grande. Una cosa sobre la construcción de cohetes es que siguen proporciones, por ejemplo, después de duplicar el diámetro debes ajustar la altura. Entonces digamos que SpaceX duplica la altura actual, que pasa a ser de 120 metros a la nueva Starship 2.0 a llegar a los 240 metros de altura. Eso producirá un aumento de volumen 9 veces mayor y la nueva altura es la misma a la del popular edificio World Wall de Nueva York, a las 3/4 partes de la Torre Eiffel, y también este cálculo de la Starship 2.0 podría estar levantando alrededor de 1000 toneladas de carga útil por lanzamiento. Si SpaceX se hubiera pegado a las dimensiones originales de la Starship, solamente podría levantar 300 toneladas por lanzamiento, pero gracias a esta actualización triplicará esa cantidad de carga y por supuesto la Starship 2.0 tiene más motores Raptors, que podríamos estar viendo más de 100 motores por lanzamiento. Esta es la razón por la que SpaceX está trabajando para hacer que el Raptor, el motor Raptor y su sucesor sean más baratos y rápidos para construir. Mucha gente cree que esto no va a ser posible, como lo prometido de los cohetes y ese cohete que diseñó Robert Trax en los años 60, que prometía una altura de 150 metros, pero por supuesto nunca se construyó. Pero este no va a ser el caso con Starship 2.0, que es aún más poderoso, porque Elon Musk tiene muy claro el porqué de este cohete y eso es simplemente porque es el hombre más rico del mundo y quiere llegar al planeta Marte muy pronto, y para ello necesitará un cohete mucho más poderoso para acelerar sus planes y resolver también algunos desafíos logísticos, como puede ser, por ejemplo, el Starship puede actuar como transporte de unas 100 personas a la vez para poder cumplir con su objetivo de 1 millón de colonizadores. Con la Starship 2.0 puede pasar a transportar más de 1000 personas por viaje, recortando significativamente el número de viajes necesarios y el tiempo de ello. Además, la Starship 2.0 permitirá mover cargas que no se pueden dividir, establecer un refugio en Marte que va a requerir equipo pesado como pueden ser excavadoras, que no son fáciles de desmontar, y volver a montar, además de otros equipos que producirán el combustible necesario para los viajes de regreso, pero obviamente todo eso se debe transportar desde la Tierra, al menos inicialmente. Así que me gustaría saber qué opinas sobre esta nave creada por Elon Musk, la Starship 2.0, y si realmente va a conseguir su propósito de colonizar Marte. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto.